Mi querido Sari, un gusto otra vez estar contigo. Al contrario, el gusto mío siempre. Gracias por la invitación. Ahora te tengo una sorpresa porque viene un gran amigo. Vamos a ir jugando con esto, lo voy a editar. Ichi se ríe porque nunca me ha visto conduciendo, güey. Nunca me ha visto conduciendo. Él siempre me ha visto produciendo. Yo regañando a la gente. Dice, tú fuiste conductor, pero lo vamos retomando. Sari, esta vez Ichi nos acompaña un gran amigo que es Ichi Tutkevich. ¿Lo pronuncié bien? Casi, entonces dile cómo está desde el principio. Tutkiewicz, nada más. Tutkiewicz. Yes. ¿Dónde? Polaco. Sí. Yo ya nací en México, pero mi papá es polaco, mamá mexicana. La que muy original mi mamá. Tu papá llega a México. Se casan en París y llega a México buscando la eterna primavera. Pues se van a Morelos y ahí se Sensación. París. Y llegan a México, imagínate como cigüeña, buscando una eterna primavera. Eterna primavera en Morelos, aquí a una hora de la Ciudad de México. Sí. Sari, Ichi, no sé si lo ubicas, pero Ichi es, yo lo platico a veces así, que es como la voz que muchas mujeres quisieran escuchar cuando se van a dormir y también cuando despiertan querer escuchar esa voz. Ok. ¿No te lo imaginas? No. Vamos empezando por ahí. Explícame. Pero sí sabes a qué personaje me refiero. Porque Ichi hace doblaje. Ichi hace muchas cosas. Ichi es la voz oficial de un canal internacional que es el Discovery Channel. Él cuando oyes los promos, ¿de sus favoritos? De mis favoritos. Suena. Se te queda trabado el control. Algo un poco de ahí no cambia. Él es la voz de... Bueno, ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Fue una historia rara, chistosa, pero linda. Yo empiezo a hacer documentales con este canal. Y eran unos programas de corte muy fuerte, corte político, corte interesantes en México, como fue la explosión de la mina de Pasaramanchos, después Caso Colosio, después Masacre de Tlatelolco, Continente de la Esperanza, cuando nombraron a Benedicto. Y resulta que mi director le gustaba mucho la voz de la gente, la persona que era la voz de Discovery. Entonces, quien narraba los documentales en los que yo había trabajado, la voz en off era Ichi. Y lo sabíamos, es decir, cada quien hacía lo suyo. Y años después, grabando para una serie futurista, Destino 2111, me encuentro con Ichi. A ella finalmente nos conoció haciendo la conducción del programa. Él estaba en la producción aquí. Antes, o sea, él que era la voz atrás. ¿Tú estabas en? La conducción del programa. Okay. Me tocaba hacer Tú dijiste en México, entonces tú estabas. Pues estuvimos en todo el mundo. Fuimos a Corea, Japón, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Brasil, en todos lados. Entonces había producción, equipos de producción en todos los países, pero en México siempre terminamos. Interesante. Sí. Viajó a varios lugares, conoció muchas cosas, pero también conoció muchos productores y siempre dijo Alexander. En México se produce muy bien. El mero. En México se produce. Y ahí fue donde nos conocimos. Sí, que mejor trataba. Solo eso. Pero Hay que era... reconocer que además de ser gran amigo, es una gran persona. Y eso Y se dice procura al fácil, equipo. Sí. pero hay que darse cuenta en la vida cuando tienes una persona enfrente de ti así. Te lo digo de derecho, de corazón. No, y te lo agradezco, Sari, te lo agradezco. Darse cuenta es importante. Cada vez que estamos platicando con Sari, lo que queremos es... Lo hemos venido diciendo que lo que hacemos es un placer para nosotros. No es un trabajo, y creo que tampoco para ti es un trabajo lo que haces, ¿no? Sí, claro. Entonces, Trabajar. sí, No. y ahí nos conocimos. A veces hay que hacer algo. Sí, y ahí fue donde conocí ya físicamente a Ichi.
y platicando O sea, todas tú las... primero te enamoró su voz, por lo que estoy entendiendo. No, yo lo escuchaba y después me enamoró. Sin ser mujer en la mañana ni en la noche. Exacto. Eso, pero vamos a llegar a ese punto, porque eso es lo que hace, o sea, Iggy es la voz ahí, es de los promos, y te digo, narra varios programas que me tocó, que al director le encantaba la voz, y narraba Las producciones originales, digamos. De Discovery. de Discovery, que era donde lo hacíamos. Que produce, ¿no? Discovery directamente, ¿no? Sí, no, a veces contratan a alguien y digamos tú haces tu documental y lo puedes vender. Ok. Otros pueden pedir que se haga por ejemplo, los mineros en Chile, ¿no? Que fue, inmediatamente mandaron un equipo para cubrir la nota de principio a fin. Pero en el caso, según yo, de Colosio y otros casos, digamos, como que no son actuales, sí puedes tú incluso vender tu propuesta. Pero pues hay que Se hace de varias maneras, y bueno, esa es una faceta de Iggy. La otra es que es conductor de radio, nuestro buen amigo Eric Ochoa lo ubica mucho en su etapa del jazz, cuando estaba en Red en Jazz. Jazz en Red. Jazz en Red, Ya sé. Iggy era el conductor. Hicimos una broma, pero sí sabes de jazz. Sí sabes de jazz. Más bien, ¿no? Sí, digo, obviamente la música siempre ha sido, en este caso, mi pasión. Y, Pero eres músico. digamos, tocado, compuesto. Normalmente yo tocaba rock, metal, con un cuate que se llamaba la banda Feeling, porque realmente lo importante era la música, no el nombre del grupo, ¿no? Pero siempre he estado cerca de la música. Mi papá tocaba la batería, él me enseñó a tocar batería, también la guitarra. Entonces, siempre he estado cerca de la música, y él, pues, obviamente los discos que trajo de Europa cuando yo era chico en la casa, lo que podía escuchar eran cosas muy diferentes a lo que en México podría tener. Nos estabas contando, Iggy, de que tu papá viajaba a Europa. Pues más bien de la música que trajo, ¿no? Y por eso que a mí siempre me gustó la música. Traía música de Italia, de Polonia, por supuesto. Siempre seguimos también costumbres polacas en la casa, y eso implicaba también la comida. La comida polaca a mí me gusta mucho, y obviamente la preparación de mi padre, ¿no? el sabor que pone. Y había cosas también temáticas orientales y cosas así, entonces siempre probábamos y escuchábamos la música adecuada para ese tipo de escenas o de eventos. Entonces era muy padre, sobre todo para mí auditivo, la experiencia, ¿no? de lo que había en la casa en cuestión de música y de discos. Y obviamente yo ya me seguí, mi preferencia es el metal y el rock, pero por supuesto que entiendes que la música cumple funciones específicas para ciertos momentos y para ciertas personas, ¿no? Fundamental. Y en algún momento ya no se vuelve como de esto es mejor que el otro, sino en qué me da o qué me deja, qué me transmite. Hace mucho en los restaurantes. Déjame decirte que te lanzó el reto, de que la comida polaca en casa siempre era de Iggy, el sabor de... Sí, realmente mi papá cocinaba comida polaca. Sigue haciéndolo. Por ejemplo, una cosa clásica es el bigos, que es col, ¿no? Ya sabes, col, aquí no tiene papa, pero sí mucha carne, puede ser salchicha, tocino, todo va mezclado, es una especie como de... Pero personas una cosa, el famoso como, ¿qué sería? Porridge. Y mientras más pasan los días que vas soltando el juguito todo, sabe delicioso. Pues tenemos eso. Otra cosa es la galaretka, que es una gelatina de manitas de puerco con un poco de zanahoria. Entonces se hace la gelatina tal cual, la volteas sobre un pedazo de lechuga con limón y pan, sobre todo negro. Es una cosa... O sea, la grenetina de las manitas. Sí, Son todas básicamente manitas, el caldo, o haz de sin cuenta como si hicieras... Sí, se hace la grenetina. Ajá, sí, como si es tu consomé, se vuelve gelatina, lo volteas Sobre un pan negro. sobre la lechuga con limón y pan negro para acompañar siempre, es como el orden. Están buenas las cosas, sí. Y entonces es una especie como de pozole congelado, Sí, haz de cuenta, pero sin maíz, ¿no?
Sí, con el toque de limón ahí de hecho la granadina es un de paladar en limón. Entonces te ayuda a que esa granadina sea más sencilla de comer y con la 80% de agua de la lechuga, pues ya tienes ahí una cosa muy fresca. Una comida de verano. Muy rica. Sí, básicamente. Sí. Entonces, y siempre han experimentado mis papás con la comida. Verano de Polonia. Que es muy raro además, ¿no? O sea, es 3 meses y se acaba. Sí. Entonces por eso es que también el gusto por las cosas tropicales de mi papá, estar aquí en México y poder tener a la mano también los ingredientes todo el año, para muchas cosas era algo muy atractivo. Es interesante las historias detrás de lo digamos, siempre recurres a las historias familiares de mis abuelas, y siempre un plato te lleva a recordar ciertos momentos de cierto país, cierta situación. Yo siempre he dicho que los grandes descubrimientos de la cocina son las guerras, gracias a las necesidades. Cómo inventaba la gente. Digo, de lo malo sacando lo bueno. Sí, por supuesto. De alguna manera el que tuvieran que hacer una matanza de un cerdo y decir, ¿qué hago con todo esto si no me lo puedo comer hoy? Entonces realmente se llegaba a un despiece interesante de hacer una conserva en vinagres, en salmueras, en embutidos, ¿no? Y eso te lleva a avances de las necesidades gastronómicas del mundo, ¿no? Y de la situación que cada uno puede vivir. Y Polonia ni se diga, ¿no? En específico. Es un tema fuerte, Y vamos a ir aprendiendo cada quien de lo que hacemos, de lo que hace el otro. Regresamos a la parte de que eres conductor de radio. De ahí te fuiste a una estación hermana de ahí, dirigir un programa en Universal. De hecho yo empecé en Morelos, nací en Cuernavaca y empecé en radio en Morelos. La primera estación era precisamente de música que me gustaba mucho, digamos, casi alternativo, rock, ¿no? Todo el rollo, estaba muy padre. Esa estación, el rock ya no vende, necesitamos algo que venda, ¿no? Cambiaron de formato a español pop. Entonces tú decides en ese momento, quiero ser locutor y guardar mi bandera del rock y nunca me voy a echar para atrás, o quiero estar al aire y ser un profesional del micrófono. Entonces yo sí tomé el paso de me quedo con el nuevo formato, no importa que lo que más me guste sea lo que tocaba antes, aunque tenga, digamos, que presentar a otros artistas que no son los que compro, yo lo que quiero es transmitirle a la gente cosas en mi programa, entretenerlos, ¿no? Con el programa. Entonces, el haber hecho eso me dio, digamos, como la confianza a que cuando me moví del Morelos al Distrito Federal, llegué aquí al Grupo Radio Centro, hice un casting con Adolfo Fernández Cepeda, La Voz Universal, y me dijo, órale, está perfecto, puedes entrar en las madrugadas en Universal, grabado. Cualquier espacio que te den, la verdad es que tú tendrías que saber cómo aprovecharlo, ¿no? Para moverte hacia donde tú deseas. Y afortunadamente así fue. Obviamente yo tenía 22 años cuando llegué aquí al DF, entonces Universal como que me quedaba muy grande, ¿no? Era música como para gente un poco más grande que un chavo de 22, aunque estaba perfectamente bien informado de los artistas. Entonces, nos estás contando de 91.3. Exactamente, bueno, ya me integré, digamos, a una estación juvenil y ahí estuve un buen rato hasta el 99 y después, pues por onda personal, una crisis interna, digamos, de adolescente y de ser humano, pues sentí como que no había mucho, pues, no estaba pasando gran cosa en mi vida, ¿no? A los 22 años, digo, tenía trabajo, ya había entrado en publicidad, tomé un curso de locución comercial, que es súper raro porque yo pensaba que me iban a enseñar a hacer más radio, y no, y resulta que existe todo este mundo aparte de las voces que oyes en los comerciales, ¿no? Entonces, bueno, yo en aquel entonces hacía muchos comerciales de Carlos Quinta, de Compaq, las computadoras que en el 99 o antes. ¿Cuál es uno de Carlos Quinta? No me acuerdo, ¿de cuál me acuerdo? De tequila, salsa, hornitos, reposado, era ¿cómo empezaba? Como con los colores, gusto que brota natural y se conserva con el sabor auténtico del agave azul, una cosa así, salsa, hornitos. Una cosa así era. En algún momento escuchaste ese comercial. Seguramente en el 99. Sí, seguramente, y ahora
artista acá, la persona que le daba la voz? Ahora puedes escuchar tal vez los de Santander o Mitsubishi o Best Buy, esos. Entonces probablemente en algún momento has escuchado más. Tuviste esa crisis que en algún momento nos llega a todos, ¿no? En algún momento nos llega a todos. Azari... Crisis. Honestamente yo ya no quería vivir. O me daba un tiro o cambiaba de aires. O me tenía que buscar un pretexto para poderme levantar el siguiente día. Tenías que reinventar. Totalmente. Entonces, no es que no estuviera satisfecho ni contento ni afortunado con lo que me sucedía, porque para un güey de 22 años ganaba mucho mejor que muchos adultos, ¿no? En su vida, pero no me satisfacía eso. Tenía que responderme el por qué diablos estaba yo aquí y que, o sea, cómo le hago. Entonces decidí irme a Nueva York con un cuate a empezar de cero, a obligarme a buscar trabajo, a empezar todo. Y entonces así fue, renuncié a todo lo que tenía, al radio, a la publicidad y a todo, y me fui a Nueva York. Este cuate y yo llegamos 2 días a la YMCA, no teníamos dónde caerle, y él me dice al segundo día, me invitaron a cocinar, ¿no? En Canadá o no sé dónde. Se fue al segundo día, me dejó en Nueva York y pues nada, pues a tocar puertas, a buscar estaciones de radio y todo el rollo. ¿Te quedas solo? Me quedé solo. Y buen retiro, ¿no? Y me obligó obviamente a hacer lo que quería. Yo quería estudiar actuación, era mi pretexto, ¿no? Digamos, también estaba en la crisis, pero no me iba a tirar al drama, ¿no? Entonces dije, en lo que estoy aquí, pues trato de hacer currículum en radio, estudio de actuación y a ver qué sale. Entonces fueron 2 años año y medio de estar ahí en Nueva York. Me fui justo un mes antes de que tiraran las Torres Gemelas. Me fui a Los Ángeles, el cuate de la estación de radio, conseguí chamba en la estación de radio allá. Latina Amor se llama la estación, incluso hacía el morning show, cosa que no es tan fácil conseguir, pero fue como un éxito personal afortunado. El dueño me manda a Los Ángeles, me dice, ¿por qué no te vas a Los Ángeles? Ahí están los mexicanos, ¿no? Dije, claro, con mucho gusto. Claro. Allá era grupera la estación, le entro con mucho gusto, ¿no? ¿Y qué sabías de lo grupero? Lo mismo que... De venir de metalero. ¿No? Sí, en Nueva York era... Es una buena pregunta. En Nueva York incluso presentaba a Oscar de la Hoya, sacó una canción, no sé si se acuerdan de esa canción, parecía jingle de Coca-Cola, pero vamos, siempre creció en México, conoces a los artistas, eran artistas de México, Temerarios, Grupo Indio, Bronco y había todo. Mucho... Entonces, más allá de meterme en si soy especialista en los grupos, lo que yo trataba de hacer era comunicación con la gente, claro. con quienes en ese horario venían de regreso al trabajo, escuchar una voz. Incluso me pasaron cosas raras, como me llamó un cuate y me dijo, oye, al aire allá en Los Ángeles, ¿no estabas tú en México en una estación de radio? Y luego, sí, no sabes qué gusto escuchar una voz familiar, ¿no? Y a un cuate así. Entonces, más allá de qué tanto sabía la añoranza de eso, ¿no? el poder conectar emocionalmente con la gente es lo que te puede, digamos, llevar más lejos, ¿no? Claro. Que la música es el pretexto, el contexto es distinto, la cosa es poder conectar con ellos, ¿no? Te pregunto, porque a mí me invitas a cocinar comida ¿de dónde? China. Tendré mis destellos, pero es eso, no eres especialista en el tema. Sí, pero conoces las verduras, pero conoces haces algo, o sea, que ya tienes una base, pero y probablemente lo que puedo platicar con las verduras para hacer un plato. Pero lo importante es más allá de la comida per se, el plato, es qué significa la hora de la comida. Y eso ya lo puedes compartir, o sea, y lo que te vas enterando, una mesa en cualquier parte. Exactamente, ¿no? Y la hora de la comida sería el tema, y poco a poco le vas aprendiendo al platillo, ¿no? A los locales. Entonces, ese tipo de cosas son las que me gustan a mí, el reto de poder hacer que el radio escucha de grupero o de metal o de clásico se sienta cómodo, o de jazz, ¿no? Que se sienta cómodo con mi voz o con el programa, que no dude de este no sabe, ¿no? O sea, al contrario, que sea como qué padre, qué buena compañía. Y después de estar en Los Ángeles, regresas. Me regresé aquí a México, me ofrecieron dirigir la estación Alfa precisamente, y trataba yo de equilibrar el poder estar como en la oficina y poder regresar a los comerciales, que obviamente son un buen negocio.
Entonces fue poco tiempo que estuve dirigiendo porque hay que salirse para las grabaciones y desafortunadamente no es el momento para quedarme en la oficina, pero me funcionó también muy bien la experiencia. Y entonces contratan para Alfa a Antonio Esquinca, y en cuanto yo me enteré que llegaba, pues dije, y se acabó, porque no concuerdo en nada en su forma de trabajar, ¿no? Uno normalmente trata de hacer las cosas honestamente, ¿no? Directo, sin engañar al público. Obviamente funciona y es entretenimiento lo que hacen ellos, pero a mí no es mi estilo, no es mi estilo engañar a la gente, ¿no? Es honesto en lo que haces. Yo es lo que trato de hacer y no concuerdo con quien no lo hace así, entonces por eso renuncié, me fui a Radio Red un año y después en Universal resulta que se va Pepe Campa, que estaba en las mañanas, y entonces viene la oportunidad de regresar a Universal en las mañanas. Y no, ya podías hacer otra vez lo que te gusta. Lo que me gustaba, pues ya en un programa en vivo, porque Red era grabado, todo el día era grabado. Entonces era también una experiencia padre, grabar que parezca como que es en vivo, pero lo más padre es estar en vivo. Y bueno, la sorpresa recientemente, pues acabo de renunciar a Universal. Entonces, después de todo esto que nos está contando, sí, resulta que ya no te van a poder escuchar en ahorita Universal, no, pero viene por ahí un una nuevo sorpresa, proyecto, ¿no? A partir de junio. Mira, muy padre, que ya estamos anunciando. Esta cosa que nos dice Iggy Azari es algo que lo vemos en todos lados, en el tema de la cocina, de los cocineros también pasa, ¿no? Que de repente hay divas, hay muchos flashes. ¿Ay? ¿No? ¿En serio se da? Y estamos tratando de rescatar la gente que realmente sabe hacer su trabajo. Qué bueno que nos das. Está muy de moda, ¿no? La cuestión de los chefs. ¿Qué onda con eso? Si me explican, por favor. Ha sido un boom incontrolable. Realmente la cocina se le ha dado ya una carga importante en la cultura mundial y en específico de México. Nos crecimos en este país con una tapa de vino que se caía al suelo y sonaba. ¿Recuerdas? Claro, sí. Y nada más con hacer el clac, sí, te regresas a ese tiempo. Supuesto, claro. Y te regresas a un tiempo donde jamás existía un término de carne. Y viene un boom donde gracias a la globalización y a los costos baratos de los aviones, donde el internet también aplica, entonces la gente empieza a viajar de alguna manera y enterarse de lo que realmente tanto vale la pena, claro, como lo que le interesa realmente entender. Todo esto es muy rápido, ¿no? Yo cada vez me comparo más el gremio gastronómico con el avance tecnológico. Cada 6 meses cambia una computadora y se hace un show en Las Vegas para presentarlo, ¿no? Y cada 6 meses cambia la gastronomía, cada año, y cada vez el ser humano se preocupa más según la tendencia histórica. Ahorita estamos en la parte green, pero veníamos de la parte química, ¿no? Y entonces las modas regresan una vez más, ¿no? Siempre, no sé por qué pasa, pero sucede esto, sí, ¿no? Donde realmente te encuentras que el ingrediente regresa. Y en el rollo gastronómico, dentro del gremio, con el punto, que era nada más estaban marcando el tema, yo respeto el trabajo de todos, pero no todos lo comparto. Creo que pasa a todo ser humano. Sí. Y sí creo que estamos haciendo más cocineros que son los que necesitamos. O sea, aquel comprometido con el ingrediente mexicano, aquel comprometido que saque realmente la comida mexicana como ingrediente. Tú que has viajado por todas partes del mundo, tú me vas a corrígeme si miento, llegas a un restaurante en Europa y dices, uy, un ratito de barbacoa, de cerdito, una quesadilla, pero se vende como mexicano. ¿Qué te encuentras? Pues nada. Un intento de quesadilla, claro. Algo que puede ser tan sencillo o tan complicado. Es más,
neto el mole Doña María que le llevaste a tus primos. Exacto. Que, o una latita de chile, es como algo, ¿no? Que lo que te están sirviendo, incluso en Nueva York o en cualquier lugar de incluso Estados Nueva Unidos. York, Sí. ¿no? Tal cual. Que yo sí creo que el intento de sacar el ingrediente de México transformado no es el momento. No. Esa es mi opinión gastronómica y a nivel personal. Y creo que estamos obligados a sacar todavía el ingrediente de México como ingrediente y darle matices si quieres o transformaciones lógicas. Pero que sí sanas. Y no estamos haciendo eso. Ya empezamos, hay una super banda gastronómica que estamos pegados a eso, claro, en la tercera México como ingrediente, que no había pasado. Pero Además, como se da tanto también, perdón, el turismo gastronómico, ¿no? Así como dices, en alguna época pues igual llegabas y tú sabías tu mejor lugar de quesadillitas y todo, pero empiezan a llegar todos estos turistas buscando sabores, que creo que es otra parte también del boom, que te empiezas a hacer como famosos a estos lugarcitos pequeños que tienen tanta tradición, ¿no? Y entonces lo que quieres es empezar a Lugares hacerlo y ya ciudades. y recuperar Hay también esas embajadores, viejas ingredientes o recetas de hace siglos, ¿no? En México, de cómo sabían estas cosas. Sé que hay gente que se preocupa mucho por eso y que hay paga. mucha gente que ya por ciudad tenemos embajadores. Tenemos a Jorge Morales en Potosí, tenemos a Philippe Fournier, por ejemplo, en Cozumel, tenemos a Alex Ruiz en Oaxaca. Somos gente que estamos preocupados por el ingrediente mexicano. Roberto Hernández en México, David Hernández, Esther Cajano. Realmente, ¿qué queremos hacer? Ser México gastronómico. Alex Burri. Estamos haciendo que México sea gastronómicamente hablando una potencia, no un nombre. Entonces estamos repartiendo, si se puede llamar aparador, un nombre que nos interesa, que es México. Y en el gremio hay quienes simplemente nada más están queriendo surfear la ola sin proponer. ¿Hablas de vedettes? No, sí, no sé, digo, lo dijo Ichi. No es mi onda, pero digo, existe el como te lo voy a poner así. Que nada más tiene amigos que digamos le dan mucho tal vez nombre al restaurante y realmente no propone nada. Eso va para mí y te contesta Azari. Sí, hay mucho que acompañados también, hay que decirlo, Azari, hay que decirlo porque también es lo que a mí me toca. Mucha de esa gente, con apoyo de muchos periodistas, o pseudo periodistas, o medios, habrá que decirlo, de muchos medios que quizás ni cubren críticos y todo, porque igual y no hemos tenido esa gente. Entonces, estas personas, con el apoyo de ciertos medios, están queriendo representar la cocina mexicana, que no es absolutamente... Se autonombra. Y dejo que ahora Azari te diga lo que le preguntas. Fíjate que no es algo nuevo en este gremio. Yo creo que todos los gremios tienen eso, por supuesto. No hay mucho vedette, mucha gente que efectivamente es pseudo, es una muy buena palabra, donde se buscan intereses más que objetivos. Y ahí es donde se pierde la gente. No hay gente que se dice crítico, porque si tú lees su currículum dices, más bien es un cuate gourmand que se ha sentado a comer. Pero de ahí a que sea un crítico, pues habría que analizar bien la palabra. De ahí a que digas es un cocinero, pues habría que analizar la palabra cocinero. Entonces yo creo que los títulos en la vida se ganan. O sea, si tú eres prestigio cocinero, también, ¿no? porque llevas un tema gastronómico que te ha llevado ese nombre. Es como tener un hermano y no fungir como hermano. Entonces realmente, ¿cuál es el título de hermano? Entonces creo que los títulos se ganan en vida. Y eso es lo que está pasando con la gastronomía. ¿Cómo me doy cuenta yo que la verdad soy una persona que pocas veces experimenta con la lengua? ¿En dónde puedo ir que sepa que es un lugar neto, con alguien que me va a dejar un conocimiento, un sabor distinto? ¿Cómo te das cuenta? Te voy a decir la importancia de esta pregunta de Ichi, y me voy a atrever a decir que por la confianza y creo el cariño que nos tenemos, Ichi, me considero tu amigo. Sí, por supuesto. Y esto porque Ichi es muy de casa.
es muy de casa y de decir... Pero muy pocas veces. Sí, entonces él de repente dice, no tengo a qué salir. De ahí la importancia de lo que te preguntan. ¿De qué hablo de comida si no conozco? Entonces, ¿cómo le hago para conocer algo que sí represente la comida que, digamos, original o auténtica? Fíjate que tenemos un sentido común el ser humano que gastronómicamente debemos aplicar más y se llama materia prima. Si tú tienes una materia prima que inmediatamente te das cuenta de su calidad, tienes calidad en la comida. Por lo menos 50% de gana. El otro 50% es transformación, de volver algo común en algo extraordinario. O sea, una zanahoria es una zanahoria en Polonia, igual a la de México. El tema es cómo la vas a transformar sin desfragmentarla de más. O sea, hacer algo completamente digno de una zanahoria, una transformación correcta, basado con el ingrediente sin transformarlo. O sea, no estoy hablando si transformaste una zanahoria en espuma galáctica, perdón que lo de galáctica, pero Está perfecto. sino qué hiciste respetaste tu materia prima y esta zanahoria, qué hiciste con ella para poder casar estos dos ingredientes sin demasiada transformación, pero con un sustento gastronómico sorprendente. Suena complicado, pero es muy sencillo. Es lo que has aprendido comiendo, viendo y que te han atendido, lo aplicas en una mesa. Y luego estar, siempre lo digo y pongo esto, es el poder tú darte cuenta de, lo voy a decir, es sota, caballo, rey. Es un dicho muy español, donde no sales de tu cuadrante. Entonces diario es mi Frijolitos, tortillas, sopita de eso, pasta. sota, caballo, rey. Vamos a ponerlo así. Entonces abrir esa apertura de saber que tienes más cartas sobre la mesa y que no sea sota, caballo, rey nada más. ¿Sabes a mí que me da miedo? El bluff. Me chocan los lugares donde al pollo con arroz le llaman, ¿no? Animal de granja con una cama de bla 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 bla. Acabas ¿Qué de dices? tocar un punto. Güey, es pollo con arroz. O sea, Acaba de tocar un punto que es no increíble. me quieras engañar, no me quieras vender. Es un punto que cada vez nos estamos transformando. Sí, hubo un tiempo donde realmente eso vendía. Esto es un tema basado en lo francés. Un faisán, la brabanzón, con colecillas, ¿no? Pero era cantado al ingrediente. Ahora se volvió un tema cantado a lo que te podría llevar tu imaginación, pero sin sustento. O sea, Nomás me espanta. ponen una salsa negra ahumada con 3 chiles, trozos de pan dorado y tortillas trituradas, que es mole. Sí, no, pero suena horrible. O pero sea, esa parte que dices es... no me lo digas así, o sea, no me gusta. No lo comes. No Ya lo no lo como comes. porque se me hace que me están engañando. O sea, no sé, lo siento Fue una raro. época complicada gastronómica. Ahora somos más sencillos, somos más francos al ingrediente. Volvemos al ingrediente, ¿no?